codiciable mi Señor, me has vencido con tu amor, sin ti no puedo seguir. Y bueno, acá les queremos decir, a veces les pedimos perdón porque es tanta la ansiedad de dar, de brindar, no solo esta información, ¿sabes por qué? Porque uno sabe que después de esto te podés ser libre y aparte que te podés sanar, no solo del cuerpo, sino te podés sanar también del alma. Y estamos con todo esto. Yo te quiero poner un ejemplo un poquitito más simple y bajar un poco, bajar también la velocidad en la medida de lo que nosotros podemos. Entonces, estamos con todo este tema de lo que es cuando estás en un ambiente agrio, agreta, no podés generar endorfina, se producen ácidos, de hecho entre los huesos se produce el ácido láctico, en otros se producen otro tipo de ácidos, que por ejemplo el nucleico es roto, entonces tenés que darle Valcote para que pueda empezar a dar una célula a otra, empiecen a ponerse en funcionamiento, y en la medida de lo que se ponen en funcionamiento, comienzan a generar acción. Entonces esto, cuando uno se plantea a distintos niveles, dice, ¿y esto por qué pasó en el principio? Si en el principio era el verbo era Dios. Cuando nosotros recibimos todo esto, decimos, ¿y si eso fue? ¿Y porque se hizo al hombre a la imagen y semejanza? Pero acá está el problema. Apareció Eva, que se le ocurrió cortar una manzana, y cortar en contra de lo que había sido el plan de su papito, para que fuera de lo mejor. Entonces se encontraba con otro tema. ¿Y cómo? Era lo mejor y ¿por qué comió? Pero no es porque comió, porque en la mente apareció algo que le vino al oído y fue la palabra argumento. Y bueno, entonces dice, pero la serpiente me dio y comí. Pero empieza con esto, cuando le preguntan a Adán, pero Eva me dio, entonces yo comí. Entonces el Señor una y otra vez te hace este planteo desde la palabra. ¿Qué tenés que decir vos, pero por qué obedeces otra voz que no es la que te dio lo mejor? Lo que mejor plantado hubo en la vida, que tuvo que ver con la formación de tu vida, que tuvo que ver con el regalo. Vos podés estar libre y comunicarte. Y vos podías estar desnuda, mujer. Y vos también, varoncito, podías andar desnudo en la presencia de él y tener todas las comunicaciones que podías tener. Desde ese momento empezaron la guerra de los argumentos. Seguro. Ya desde ese momento empiezan las excusas, los argumentos, las justificaciones. Bien, bien. Y vos sabés que en eso ocurre algo, inocula el veneno de la serpiente, que es el veneno de la duda, del argumento, que no tiene que ver con el plan de Dios para tu vida. La duda y el argumento nunca va a hacer que vos estés desnudo en la presencia de tu papá, de alguien que tiene que ver, no necesitas estar enfermo y que te desnuden en una sala para vos estar desnudo, que puedas estar en presencia de tu padre ante una situación por ahí de emergencia, sí, es verdad. Y lo peor que parecen cosas pequeñas, uno dice duda, argumento, uno las escucha y parecen, pero terminan formando terribles fortalezas en la vida de las personas, que después como que para poder modificarla es como que tiene que haber un cambio muy fuerte de interruptor para que uno pueda cambiar y modificar esa fortaleza. Arrancó con una duda, arrancó con como decía, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y parece como cuando los chicos tienen 3 años que preguntan. Pero esa duda, ese argumento, esa justificación terminó formando una fortaleza tan grande que hizo, después es necesario que el Señor como que tiene que cambiar todo un interruptor y enchufarlo en otro lado para uno poder entender lo que Él nos quiere hablar. Vos sabés que yo quiero ponerles un ejemplo para la audiencia, un ejemplo bien clarito. Viste que hay gente que es errante, se va, viene, se va, viene. Hay mujeres que dicen, ¿y por qué te casaste con este hombre si sabía que te iba a maltratar? ¿No ves que va, viene, toma un poco, se va, pasa? ¿Y por qué vuelve tomado y vos lo soportás? ¿Y por qué vos lo soportás en tu camita, mamita, todavía? Entonces vos tenés tus hijas y tus hijos que te dicen, ¿y por qué te lo aguantaste tantos años? ¿Y por qué seguís? ¿No ves que mami no cambia, mami se va y vuelve? Me parece oír a una de mis hijitas.
y el otro y la otra que le dice, ¿y por qué seguís aguantando al viejo en las circunstancias que lo bancás? Entonces vos tenés que ver todo eso y tenés que callarte. ¿Y cuándo te callás? Una persona se calla cuando, como dice José, cuando se siente acusado. Entonces, porque y la persona que se siente acusado, ¿sabés qué pasa? Lo primero que se le rompe, se le quiebra, es la estabilidad cerebral. Porque quiebra la estabilidad cerebral, inmediatamente cuelga las emociones. Entonces se empieza a romper todo su ser interior. Entonces vuelve. ¿Vuelve a dónde? Al chequero donde lo arrojaron. Y mejor me está puesto con alcohol. Y me tomo esta pastillita para decorar un poco. Entonces el criterio de afianzamiento, y vos sabés que, y de estabilidad en el cerebro, tiene que ver también de errantez. Me voy, pero no sé, salí para acá y de paso me fui, mejor me como un choripán, me están esperando con la comida. Después de ahí salgo de la comida y voy y digo, no, me olvidé, no, pero yo me olvidé que mi señora me estaba esperando con la comida y me había hecho una comida dietética porque justamente andaba mal del estómago. Entonces no, yo ya comí en el camino, pero yo ya rompí mi familia. Y detrás de todas esas cosas, pequeñas cosas que se van planteando en la vida de una persona. Entonces se rompen dos cosas, la estabilidad mental, pero también la estabilidad emocional. ¿Y sabés cuál es la estabilidad mayor que se rompe? La estabilidad de algo que fue importante, que cuando la serpiente mete la manzanita, no sé si habrá sido la manzanita, yo siempre digo, no me importa, ¿qué fue? Manzanita, tomate. Cualquier cosa. Entonces, el criterio del afianzamiento, el criterio de la confiabilidad, lo rompiste. El criterio de que por qué obedeciste una voz que no debiste obedecer, punto. Ya está, hubo elaboración de argumento. Entonces, eso, lo primero que rompe en el orden humano es la autoridad de papá, es la autoridad dentro de un orden familiar. Y vamos a ver, la primera palabra de lo que yo quiero hablar, ¿qué es un orden? ¿Qué es estabilidad y qué es? La primera palabra que yo te quiero comentar y que todos conocemos muy bien, y dice, ¿qué es lo que rompe? El límite. Te saliste del corral de tu casita, te saliste del corral de la obediencia, te saliste del corral de lo que es, no es sujeción, porque voy a estar sujeto a este sujeto porque me da un sueldo, estoy sujeto porque lo amo. Entonces la persona no puede poner límites del accionar de alguien porque por ahí no lo registra. Y no registra en su vida. Una mujer que no fue enseñada en los límites jamás va a tener respeto por un varón y por un compañero, porque no fue enseñada. Entonces eso no es bueno. Por ejemplo, había un límite que le decía, eso no es bueno para vos, y no hay nada dentro de ella que le diga, te hace mal que él se vaya y que vuelva, que vaya y que vuelva, la señora que va y que vuelve, y que, bueno, yo me voy y vuelvo cuando me da gana. Yo lo puedo entender porque yo no era una pasión que me separaba, pero ¿sabés qué era? Era mi errantez. Yo me iba, deambulaba por ahí un tiempo y después volvía. Entonces venía un tío mío que trabajaba en la marina mercante, ahí con todas las naves, y decía, nosotros vamos a hacer el viaje hasta tal lado. 8 años de vida tenía yo, 8 años de vida. Y decía, y mi tío decía, y a la madre tal, que era la religiosa, a ver, porque yo estaba pupila en ese lugar, pero en ningún momento él se ofrecía a decir, yo le voy a pedir permiso a tu papá, a tu mamá. No, le decía, yo le pido permiso a ella, así te vas con el hermano, en este caso de él. Entonces me decía, te la llevas con el hermano, me iba con el hermano. Y un día le dije, yo recuerdo que entré a mi casa, tenía 8 años, estaba por entrar a los 9 años, y entro corriendo y cargo un bolso. Entonces mi papá se dio vuelta, mi papá adoptivo, se dio vuelta y me dijo, ¿a dónde vas que estás tan apurada? Entonces yo le dije, a la Antártida. Ah, bueno, me dijo mi papá. Y mi mamá dijo, ¿a dónde vas? A la Antártida. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque creían irrisorio que yo me fuera a los 8 o 9 años a la Antártida. ¿Qué pasó? Me llevaron. Como tenían autoridad, manejaban ciertos ámbitos de poder, me llevaron a ese lugar. Y yo conocí la Antártida y vine con toda una emoción de que conocí la Antártida. Cuando me toma la primera monja, que era la monja que más amaba yo, me tomó, ¿sabés lo que me dijo? Y me dijo, ¿a dónde fuiste? A la Antártida. ¿Con quién fuiste? Con mi tío. ¿Pidió permiso a tu tío? Sí, le pidió a la madre tanto.
Y pasó esa circunstancia. Cuando me enteré que esta monjita había armado el lío de los líos, porque me habían permitido semejante movimiento a los 9 años de edad, no tenía 9 todavía, entonces vos te imaginás. Y yo creo que fue la primera gran insultada de mi vida, que era una mediocre, desobediente, todas esas que cuando yo presiono a mis hijas espirituales me dicen, ¿y esta qué se cree? ¿Qué le agarró? Pero es porque uno querría que esas experiencias no las vivas. Porque si vos las vivís, vos ya se la estás enseñando a tu hijo. Vos le estás dando el mejor taller. Escribí con mano que la desobediencia es una ley en tu vida. Entonces vamos a ver que todo lo que tiene que ver a lo que rodea va a ser una y otra vez. Entonces sí, hice mal, bueno, ya está. Y vos tenés en la otra monja que le contestaba, sí, yo me equivoqué el orden, perdoná, yo ya pedí, yo le autoricé creyendo que estaba todo bien. Ahora jamás me enseñaron el respeto a mi papá y el respeto a mi mamá. Entonces todo eso, ¿qué va a ser un archivo? ¿A quién voy a obedecer cuando llego a determinado momento? Entonces vos le tenés que poner límite. ¿Sabés qué es un límite? Y atendeme bien, cristiano, atendeme bien, no sé, laico, formador. Si vos querés ser un líder con éxito, tenés que aprender esto. ¿Qué es un límite? Un límite es una frontera. Un límite es una línea divisoria que señala quién puede pasar a tu territorio y quién no puede pasar a tu territorio. Quién puede pasar al territorio de tu familia y todavía tener madres que muchas veces dijeron, y me quedé sin camita. Nosotros hemos tenido criaturas acá, chicas, acá, jovencitas. Es el día de hoy que algunas todavía no se recuperan de la acusación que el infierno les hace de la vida que tuvieron. Pero ¿qué pasó? No tengo lugar para que se acueste, mi hermano, te dice la madre. Entonces mandó a que el hermano se acueste, un hermano de 26 años de ella, que se acueste con la hijita de 4 años. Y ahí comenzó el abuso, el manoseo, la denigración de la criatura. ¿Alguno de ellos pensó? No, nadie. ¿Y cómo va a pasar si es el tío? Tomás, pasó. ¿Y ahora cómo se arregla? Y todavía cuando le van a decir, a comentar esa historia, todavía la madre se atreve a decir, pero tanto tiempo pasó, odiando. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? A ver, mostrame las lesiones que tenés. Le quedó herida el alma, como decía José, le lastimaron el alma, le vejaron el alma, le violaron el alma. Y vos vas a decir, Tomás, vení, llévate al nene 5 días. ¿Cómo le vas a decir, llévate a la criatura 5 días? Si tú fue tan irresponsable con tu vida, ¿qué querés, que sea responsable con la vida de lo que vos decís amar, lo que vos amás? Yo sé que esto es difícil para vos, mamá, y es mucho más difícil para vos, papá. Límite es una frontera, límite es una pared, límite es una línea divisoria que señala quién pasa a tu territorio y quién no. Ahora yo te pregunto, si el territorio es tu familia, ¿qué estás haciendo, mujer? ¿Qué estás haciendo cuando vos le estás dando el peor de los ejemplos y estás diciendo, vos quebraste todo? ¿Y por qué quebré? ¿Me podés dar una explicación, vos, autoridad mía? ¿Y vos quién sos? Entonces todo eso. ¿Y quién es para darme tal orden? Yo te pregunto, ¿conocés tus límites? Y yo no me refiero a tus limitaciones, sino que me refiero a los límites. Por ejemplo, el límite tenés en un área física. Vos dejaste de fumar, pero vos no querés arruinarte la vida. Entonces sí, estoy dejando de fumar. Y de a poco, ¿vio? Y seguís fumando afuera como una chimenea. Ahora, ¿tenés ese límite? No, no lo tenés. Tenés límites es porque no sabés conectarte con lo bueno que vos tenés adentro y con lo bueno que Dios puso adentro tuyo. Ahora, hay límites en la familia, hay límites en los papás, hay límites en las mamás, hay límites en todo. Porque el límite es lo que establece la frontera entre el bien y entre el mal. Ahora, hay límites en algo que nunca se debe cruzar. Ahora, si vos reconoces el límite en el área económica, o sos de aquello que te dice, no importa. Y pero el sueldo no me alcanza. Y pero tengo la tarjeta, tengo esta, saco esta, gasto esta, tengo la otra. Yo te pregunto, y este mes no, el mes que viene. No, pero mejor gastemos ahora, así tenemos todo apurado. Todo ya. Yo no quiero utilizar términos que muchas veces mi esposo lo utiliza en el programa de los martes, pero ese va para Argentina. Hay cosas que serían como ofensivas probablemente si yo utilizara esos términos, pero es como que se realizara un acto totalmente ligero, compulsivo, totalmente compulsivo, que terminó lesionando a la persona. Ahora, yo quiero que
yo quiero explicarte que esta tarde, lo mejor este día, esta mañana que me estás escuchando, quiero decirte que el Señor, ¿sabés qué quiere? Que el límite te lo pongas vos mismo, y te respetes, porque Él quiere que madures, porque nunca vas a lograr la categoría de hijo, sino de estar en la base del monte cuando se le dijo a Abraham. Abraham, el padre, el hijo de la promesa, para poder dejar promesa tenía que subir con una condición que el padre le había puesto. Dejá la mula, dejá el esclavo, dejá los burros, y todo eso tenía un significado. Dejalos en la base del monte y subí solito, subí con tu hijo, porque vos sabés, la ofrenda es tu hijo y la ofrenda es tu hija. No hay reproducción en la vida de los seres si la descendencia no es bendecida. ¿Sabés por qué? Porque la desobediencia empezó a poner frontera. ¿Sabés entre quién? Entre Dios y vos, primeramente. Entonces, Eva, ¿qué te pasó? ¿Por qué te das cuenta que estás desnuda? Ayúdame a pedirle a Dios para que yo pueda sacar. Vos sabés que cuando Jesús estaba en el desierto fue Satanás a tentarlo. Él quería que Jesús quebrara todos los límites internos que él se había aprendido. Y el diablo tuvo que meter todo el argumento, toda la acusación, toda la trampa que llevaba en contra de Jesús y no lo pudo tentar. Y antes de que viniera Jesús, la ley decía lo que se podía y lo que no se podía hacer, pero era imposible obedecerla totalmente. ¿Sabés por qué? Porque la ley era tan rígida, era lo que hablábamos hace un rato, era ese et juris. ¿Qué es esto? Y dice, por eso el et juris decía, ¿qué dice? Este es esclavo, pum, pum, sello, anillo de esclavo, sello, grado de esclavo, mayordomo, grado de esclavo, mucama, grado de esclavo, operario de mal uso y tiempo frecuente. Entonces, ¿por qué cada vez que necesitamos un límite no tenemos que buscarlo afuera? Cuando vos lo aprendés a buscar acá adentro, sale como un elemento primordial de la conducta humana, grabada por Dios, ¿sabés dónde sale? Absolutamente sale en el corazón de la persona. Ahora, ¿sabés por qué? Porque hubo algo que estuvo mucho antes. Hubo algo que estuvo desde el principio del mundo, antes de que el mar y los estatutos se estableciese. ¿Sabés por qué? Porque antes, Dios mío, tenía que ver con que había habido alguien que tenía que ver, que había dicho, mirá, la voluntad la voy a estar agregando, la voluntad la vamos a estar conociendo, la voluntad la vamos a estar ejercitando. Y yo te quiero decir, y vos antes que los abismos, antes que el infierno viniera a querer tentar a esa mujer, ya había sido establecido, antes de los abismos había sido engendrada, antes que las fuentes de las muchas aguas, antes mujer, antes varón, antes que la abogacía de Cristo. ¿Por qué? Porque Él estuvo antes. Estuvo, dice, con Él estaba la vida era la luz de los hombres, la vida fue conocida, la vida resplandeció. ¿Y desde cuándo resplandeció? ¿Sabés desde cuándo? Cuando ya, ahí, dice, antes de los abismos, antes de que fueran establecidos, antes que los montes fueran formados, antes de los collados. ¿Sabés qué simboliza los montes? Todo lo que podía aparecer en la sangre, todo lo que aparecía obstruir en la sangre. Cuando Él formaba los cielos, ahí nos había puesto en sus manos. ¿Puedo decir que la ley del límite no la tengo? No, señor, no te la enseñaron en la escuela. No te enseñó tu papá que te violó. No te enseñó tu mamita que tuvo una vida licenciosa y te dejó como ejemplo. Tomá, anda a aprender sexo para que te vaya bien en la vida y que te tome de ensayo un padrastro o alguno que te tiene que tener por ahí. Andá, tomá alguno, pero yo te quiero decir no. Él te dice, el límite fue colocado para que vos aprendas a decir que no. ¿Y sabés por qué? Lo peor que estás haciendo, vos empezaste a desviar la ley en tu hija, vos empezaste a desviar la ley en tu hijito, cuando con tu comportamiento no acatás primero la figura de tu compañero como esposo, cuando no acatás la figura de tu compañera, cuando la molés a palos,
y te vas y te escondés después. Le pedís perdón y te escondés. No lo quise hacer, pero no pudo ser. Cuando Él formaba los cielos, ahí estabas vos, en el plan de Dios. Y ahí había sido establecido la frontera que ibas a poder pasar, mujer. ¿Y qué eso? Que me den explicaciones de qué quieren de mí. ¿Y qué hay que hacer en la vida? ¿Sabés qué? Probablemente muchas vidas con mucho sometimiento, aunque te suene mal la palabra, a veces, mujer, te quiero decir, fue la de Esteban, que ofreció su vida por amor, por la causa que se había puesto como principio. Pero cuando a él lo golpeaban de tal manera, y que sí había padecido hasta el extremo de su muerte, ¿sabés que él decía? Señor, lo mismo que habías dicho vos, perdónalos, todavía no te conocen, todavía no saben lo que están haciendo. Entonces, esa actitud de piedad de ese gran varón de Dios que se llamó Esteban, fue la actitud que produjo la conversión de un delincuente, de un criminal, de un mal hombre, de un hombre grabado bajo la churis del poder, que podía decir, no, yo renuncio a toda esta ley. Si este hombre puede dar, debe existir algo mejor. Y por eso te digo a vos que estás llamando ahí con mucha desesperación en los mensajes y con mucha angustia. Tengo esta enfermedad, tengo esto, tengo aquello. Yo te quiero decir, no, hay alguien que puede producir. Porque cuando Él formaba los cielos, vos estabas ahí. Cuando Él formaba los cielos, vos estabas a los límites. Cuando ponía al mar sus estatutos. Cuando ponía al mar sus estatutos, así es. Cuando se le estaba dando el mandamiento a los mares. Y cuando hablaba de los mandamientos a los mares, me hacía recordar cuando Moisés bajó después de haber estado en el monte con las tablas de la ley y vio el pecado del pueblo en pecado y el Señor y rompió las tablas. Y el Señor le dijo, Jehová le dijo, ya no más va a haber tablas de la ley en piedra, van a estar escritas esa ley, el shuri, en cada uno de los corazones, en cada uno de estos mandamientos, estos 10 mandamientos, en cada uno de los corazones y en la mente y en el alma de cada uno de los vivientes. Vos sabés que qué terrible, en el Salmo 40 se ocupa mucho de lo que son los ancestros, las necesidades, y dice, aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Yo no sabía por qué esa canción me conmovía tanto. Tenía que ver con mi papá verdadero, tenía que ver con lo que Él había grabado antes de que yo naciera. Y yo también te quiero decir, ¿sabés que todo eso, sabés lo que hizo? Simplemente desde una canción, muchas veces desde un arpa y muchas veces desde una cítara. A mí me venía una canción como que formaba parte de mi gran imaginación. ¿Y sabés cuál era? Que anulaba el acta de los decretos que había contra mí. Porque dice que era contraria a la vida de Amanda, que era contraria a la vida de Marisa, era contraria a tu vida, mujer. Dice, quitándola del medio y la clavaba en la cruz. Y esa era todo, eso era todo, eso era todo. Y yo te quiero decir esto, ¿vos sabés qué? Que puedas en esta hora empezar aquel que anula el acta, aquel que anula todo pacto anterior. Todo pacto anterior, ¿sabés por qué? Porque dejó su sangre, con su sangre selló ese pacto. Y todo pacto que Él toca, queda nada ni nadie la puede invalidar. Yo no sé si estás escuchando, mujer, varón necesitado, sí quiero que sepas esto. ¿Sabés qué es? Que Él te estableció los límites. No es los límites a garrote que te estableció, es el límite por el amor, por el respeto, por el desenfrenado amor que te tiene, porque te amó de tal manera que no hay nada más grande en el mundo por la cual pueda haber ofrecido a su hijo. Y ese hijo se puede haber ofrecido y puede haber dicho, no tenés nada más que hacer, ya está todo, yo lo terminé todo, hijito, lo terminé todo, hijita. Lo terminé, todo está consumado, todo está, ahí está todo terminado, todo terminado. Entonces vamos a ver, todo está concluido.
Si ves a mi amado, hazle saber que estoy enferma. Cuando nosotros, por ejemplo, una y otra vez hablamos, cuídate, fíjate bien que no te portes mal, porque hay un hilo pendiente con respecto a todo este. Si vos empezaste a aprender los límites que le enseñaste como propio, Dios te dice, no busques afuera de la ley, porque cuando vos buscas afuera, siempre el error cae adentro tuyo. En cambio, cuando vos buscas adentro de la ley que Dios estableció en tu corazón, ya no fue colocada en tablas de piedra, fue colocada en tu corazón. Pregúntate todavía, ¿cuál es el límite que vos tenés que poner? ¿Cuál es el límite que no permite que la bendición caiga en vos? Y cuando puedas decir, date una orden, comenzá a ordenarte. Yo respeto esto, porque sé que si lo respeto voy a tener salud en todas las áreas de mi vida. Esta es una enseñanza que no tenés que olvidar, que vos la tenés que tener. ¿Sabés por qué? Para poder transmitir de generaciones en generaciones. ¿Por qué dejás a esa persona yendo y viniendo? ¿Sabés por qué? Porque vos no tenés límites. ¿Por qué permitís el alcoholismo de tu compañero? Porque vos no tenés límites. ¿Por qué permitís la vida casi de errantez de alguno de tus hijos? Yo te quiero contar, por ejemplo, la esposa de Potifar le había, vulgarmente como se dice en nuestra tierra, le había echado el ojo fuerte a José. Un día le propuso, José, acostate conmigo. José le respondió, tu marido me dio autoridad sobre todo, pero no me dijo que a vos te tocara o no te tocara. Pero yo por lealtad a Dios no lo voy a hacer. Y se escapó como si fuera un cobarde. Cuando vos decís no, tiene que ver con lealtad. Tiene que ver con la lealtad a Dios primeramente. Y tiene que ver por lealtad a vos mismo. Varón, mujer, quien me está escuchando. Recién uno de los chicos me aclaraba. Te estás olvidando de que cuando Adán le dijo, no deberás comer de esto. Y todavía cuando le reclama a Adán, le dice, la mujer que me diste. Aparte de la serpiente, le dice, la mujer que me diste. Entonces en esa necedad fue estigmatizado por primera vez el área del pensamiento y la coordinación que iba a tener con un mundo de oscuridad y de tiniebla. No tiene que ver con una lealtad solamente a Dios, tiene que ver con una lealtad a vos mismo, de respeto automáticamente. No tenés que vivir con una persona que hoy te deja y te abandona y mañana te vuelve a tomar. No tenés que permitir el vicio, no tenés. Y no porque tu vida sea rígida o aburrida. Vos tenés que saber qué es lo que vos adentro de tu corazón te dice, esto no es bueno, esto es bueno. ¿Y qué tal que a la semana que viene aparezca tu criatura, tu hijito, así como está apareciendo muchas veces con semejantes errores, y dice, vos sabés que José no se amoldó al estilo de vida que llevaba la esposa de Potifar? Sin embargo, lo metieron igual a la cárcel. No obedeció a la mujer, lo metieron igual a la cárcel. Pasó una y otra vez que dijiste que no a alguien, y seguramente esa vez que dijiste que no, eso te fue peor, porque el mismo infierno te trazó las peores trampas. Tal vez que le dijiste que no a un hombre, tal vez le dijiste que no a una relación inoportuna. Después ves que transcurren los años y vos no te casás. Y pasa un tiempo y vos decís, y yo no tuve un solo hijo. Pero así como José, estás en la cárcel, mujer. Estás en la cárcel, varón, ahí metido. Y te comenzás a preguntar, ¿por qué no le dije que sí? ¿Por qué no entré en esa esfera del mar? Por ahí seguramente nada me hubiese pasado y yo estaría bien. Seguramente me hubiese evitado esta cárcel, me hubiese evitado esta soledad. Es posible que cuando pongas un límite pierdas tu reputación, la reputación de la persona buena y complaciente que creen que sos. Tal vez pierdas tu reputación de mujer, tal vez pierdas la reputación como autoridad. Pero vos, cuando aprendés a defender el límite, Él dice que te saca del último lugar y te viste con ropa de gala y con ropa y vestidura. Dice el Salmo 40,
me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro mí. Es decir, ya no es que Dios te da una orden. Esa ley, ese juris, está por encima de todo. Entonces, ya no lee lo peor de la genética. Comienza a leer cuando dice el hacer tu voluntad, el hacer tu voluntad, el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado. Ahora ya comenzás a ser vos misma, dándote la orden, el deseo ferviente de poder obedecer a esa voz de papá que te canta, el Salmo 40. Esa voz de papito que te dice, ahí en lo profundo de las tinieblas, tú estuviste en mi mano. Ahora sabes lo que te comienza a hacer mal y comienza a hacer bien. Y vas a ver que esto es beneficioso y esto no es beneficioso. Yo decido tomar autoridad para ser leal, primeramente a mí misma, decís mujer. Y vos, varón, decís, yo decido hoy tomar la autoridad para ser la persona que mi Padre Celestial soñó. Puede ser que pases por la cárcel y te preguntes si no hubiera sido, no hubiera tenido miedo, no hubiera sido mejor, y seguramente que no. Y podrías haber sido como Saulo de Tarso, como Pablo. Podrías haber sido abortado del plan que te fue trazado. Pero después de la cárcel, Dios comienza a soltar una gran bendición, porque comienza a sacar esto, a sacar aquello. Me agrada, Dios mío, comenzar a hacer tu voluntad, porque la ley está dentro mío, el límite de Dios está dentro tuyo. Ya no importa si esa persona te habló con cultura, te habló con dulzura y te pidió perdón, ya no importa. Lo único que importa es que si vos no pones límites, es otro que va a decir cuándo irse y cuándo volver. Es otra voz que te va a dar la orden para adelante o para atrás. Es otro que te va a estar dando, atendiendo y moviendo tu voluntad como a él se le place. Yo te quiero decir, si alguna vez alguien te da una orden, vos recibiste en una dieta, prohibido comer sal. Y vos decís, no, yo no comí sal, comí papas fritas. ¿Y qué tiene si yo no le puse sal? Pero comiste papas. Y la papa tiene todo el contenido de sales y potasios, todas las sales y el potasio. Es lo mismo que hubieras comido la papa frita. Entonces, yo lo aprendí hace poco y lo aprendí. La papa hervida tiene la misma facultad. Sí, para una persona que es hipertensa, sí. Entonces, date la orden y comenzá a obedecerle. Si dijiste que no iba a comer algo, no lo comas. Si dijiste que no vas a tomar algo, no lo tomes. ¿Sabes por qué? Si te prometiste a vos mismo comenzar a transar con algunas cosas, no trances. Respetá el límite que papá te puso. ¿Sabes por qué? Porque la lealtad a vos mismo, la lealtad a vos misma, mujer, es la primera que hace que papá te extienda los brazos y te diga, hijo, hija, ven a mí, ven a mí. Y yo te quiero decir, ¿de qué vale todos los bienes del mundo y perdés tu familia? Tu hija, tu hijo pasa a un plano de desobediencia que no lo vas a poder controlar más. Recordá que cuando él formaba los cielos, primero te formaba a vos y después formaba los cielos. Y primero estaba conformado tu alma y estaba conformada tu espíritu. ¿Sabes por qué? Porque él, la orden primera que te dio, y no fue una orden, fue una determinación. Y esa determinación jurídica del pacto de la sangre que rompe y quiebra todos los demás, dice la palabra, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Y yo te pregunto, ¿qué contiene toda la instrucción de tu área genética paterna, de tu área genética materna? Vos sabés que existe en ese ADN una molécula de ADN que es un ácido desoxirribonucleico y es la portadora de toda la información genética que pasa de una generación a la siguiente. Y esa información contiene todas las instrucciones necesarias
para la formación de un organismo nuevo. Y vos sabés que si vos sos papá o mamá, aparte de natural, sos papá o mamá espiritual, yo te quiero decir que ese ácido está presente en todos los seres vivos, desde virus, bacterias, plantas, animales. Y en esos organismos bien, pero bien superiores, ¿sabés lo que ocurre? El ADN se torna único e invariable a lo largo de toda la vida. Para que cada individuo de cada especie tome estas características es lo que se conoce como una huella genética. Y yo te quiero decir, ¿sabes quién es el único que puede borrar el pacto anterior? Cuando es establecido un pacto posterior. Y yo te quiero pedir ahí en el lugar donde estás, que cierres tus ojitos y digas, yo quiero establecer el pacto que viene. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo establezco el pacto que viene, el anterior es cancelado. En esa base de identificación de individuos que tiene que ver con el ADN de un ser humano, tiene que ver con los glóbulos rojos en todos aquellos mamíferos humanos y animales. Tiene un ADN gracias a ello. ¿Sabes por qué? Se puede partir de esa muestra genealógica y genética a establecer una muestra biológica que va a saltar a los compendios. Pero si vos querés una réplica de un ADN de obediencia, es la capacidad que tiene el ADN, ¿sabés de qué? De hacer copias o réplicas de su molécula. Y ¿sabés qué lindo? Yo pude recordar en unas breves horas que las primeras manos que sentí fue el primer varón que me formó en la palabra. Las segundas manos que sentí tenía que ver con mi papá que me crió. Y las terceras manos que sentí tenía que ver con el maestro, primer maestro que me instruyó en el cantar de los cantares. Y yo recuerdo, no podía entender por qué me hacía tanta fuerza. Apúrate, apúrate, que él viene saltando los montes, él viene saltando los collados, Amanda. Él viene saltando para hacer de lo imposible lo posible, de lo imposible lo posible. Por eso con razón dice que todos los tronos se reunieron, y cuando se reunieron podía abrirse el cielo y podía entrar el trono, y dice que relámpagos con el de lo eterno y de lo inviolable. Y por eso, si vos cometiste errores hasta este día, vos tenés la oportunidad, con inoculación de adversidad. No, Señor, la palabra, Señor, tiene que ver con la información genética, que es la información que te va a dar autoridad para implantar. Implantar, ¿sabés qué es implantar? También para capacitar a tus hijos espirituales de todo lo que vos colocaste. Es de generación en generación, son las moléculas que se reparten como los microgránulos más grandes y poderosas que se generan a partir de los mecanismos de defensa. Las moléculas realmente se replican de un modo que van a ser semiconservativos. Por eso cuesta derribar cuando hay un TGD. Por eso cuesta derribar cuando hay todo un tema que no tiene nada que ver con aquello. Y por eso los cielos te dicen, inexcusable. Vos no tenés excusas si pusiste lo mejor en mi vida. Y esa molécula se va a replicar en tu hija. No pretendas que debajo de aquello que no vivió bajo autoridad exista réplica, ni siquiera de un ADN espiritual. Y para esto, hagamos un acuerdo en esta tarde, hija. Hagamos un acuerdo, hijito, en esta tarde. Así como se unieron papá y mamá, puede aparecer esa célula estruendosa de vida que dijo, sea la luz, y va ahí, se va a establecer. Y esa célula, esa molécula comienza a replicar otro verbo, otra palabra. Ya no el de muerte, ya no el que hace latir el ácido que tiene, y comienza a hacer latir primeramente la endorfina. Y la endorfina te dice, vamos, vamos, se puede vencer esta enfermedad. Vamos, Eugenia, se puede vencer. Se puede vencer, se puede vencer. Hay victoria sobre tu hijo, pero primero la victoria la tenés que sentir vos. Hay victoria, Rubén, sobre tu hija, pero primero la tenés que sentir vos. Hay que ver. Y ahora ninguna condenación va a haber. ¿Sabés por qué? Porque el último pacto abroga, anula todos
los anteriores. Pero cuidado, papá, si vos estableces un pacto, establezcamos hoy un acuerdo, que solo no lo podés hacer, lo deben hacer de a dos, por lo menos mientras vivan juntos. Y si no, decidan separarse. ¿Sabés por qué? Porque el perjuicio de la herencia que estás dejando es terriblemente nociva. Y yo te quiero decir, en ese modo semiconservativo, la doble hélice dice, se separa. Y se separa para comienza a instalarse, ahí cuando aparece el primer embrión. Y una de esas cadenas sirve de un molde, ¿sabés para qué? Para sintetizar la vida, de una nueva cadena complementaria. Y esa va a ser tu hija, cuando te diga, este es mi hijo, este es mi esposo primeramente, este es mi hijo. Pero después que te haya dicho, gracias papá, puedo aceptar la autoridad que me estás dando. Gracias mamá, puedo aceptar el límite que me estás colocando. Nunca se va a hacer efectivo si esto sucede o no hay acuerdo entre los papitos. Puedas decir gracias Dios, gracias, gracias Señor, gracias Elolá, que estás marcando el fin del tiempo en una sangre que ni siquiera sabía, porque había sido tan imbécil, que había comido como autoridad lo que creyó que era mejor. Y dice la palabra, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Gracias, gracias puedas darle a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él puede librarte, Marisa. Él puede librarte, hijo mío. Tú es que has estado llamando ahí en la desesperanza. Gracias a Dios, gracias, gracias. Gracias, Alicia Lobato, porque no estás viviendo vos la desesperación, sino la desesperación de todos los que estás atendiendo. Gracias, puedas decirle a Andrés Bermúdez, quiero cambiar, necesito que mi estigma, la estigma que cuando yo ministro a mi hija, a mi hijo, caiga como el mejor regalo del cielo. Y puedas decir, hasta ahora no había sido más que un miserable. ¿Quién iba a librar a mis hijos y a mi vida de tanto dolor? Gracias puedan ser dadas al que nos siembra el mayor de los pactos. Gracias a Dios. Y esa cadena semiconservativa, ¿sabés cuánto dura mínimamente? 100, 140, 180 años. Quedan flotando los genes de la desobediencia o los genes de la obediencia. ¿Sabes por qué? Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley. ¿Sabes de qué? Del pecado y de la muerte. Y se ha librado de la ley, del pecado y de la muerte, te ha librado de la enfermedad, hijo. Puedas saber con toda la fuerza que hay uno solo, que sintetiza, que esa nueva cadena comienza. ¿Sabes dónde? Hasta que podamos estar juntos nuevamente. Dos moléculas idénticas comienzan a modificar la original, que había sido entrado en estado de corrupción. Esas idénticas comienzan a formar una nueva molécula y otra vez la rueda de la vida comienza a funcionar. Cuando aparecen enfermedades tan terminales, comienza a desviarse la información genética. Y aunque uno de los padres tenga todo el empeño y toda la furia por realizarlo, hay una realidad. Se va perdiendo la esencia de lo semiconservativo, que tiene que ver no con un pacto sempiterno. ¿Sabes con qué tiene que ver? Con la vida de Dios, y tiene que ver con la vida de Cristo. Y te dice, fuerza hijo, fuerza hija, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, hijitos, a todos los que están bajando los ojos y oyendo todo esto. Gracias Silvia Núñez, gracias Fabián de Casanova, gracias. Cuántas cosas hermosas. Gracias Fabián, que estás oyendo y ni siquiera te atreves a levantar la cabeza del remito y de la factura, porque vos sabés que este mensaje también fue para vos. No fue solamente para la compañera, no fue solamente
y que puedas proclamar las obras maravillosas de aquel. ¿Sabés qué dice? Pero ustedes son el linaje escogido, son el real sacerdocio, son la nación santa, son el pueblo adquirido por Dios, para que puedan proclamar las obras maravillosas de aquel que llamó de las tinieblas a la luz. Estás saltando sobre el monte de tu imposibilidad, estás saltando sobre el collado. Parecía que no lo iba a hacer nunca más, parecía que venía demorado, parecía que debía demorado. Establezcamos un acuerdo en esta hora, establecemos un acuerdo que diga: Señor, yo quiero cambiar esta ley que llevó enfermedad, maldición, corrupción, todo lo mío, homicidio, suicidio. ¿Qué está grabado en tu sangre? Todo esto se comienza a borrar. ¿Sabes por qué? Porque se comienza a estrangular la molécula para dar la mayor potencia de la vida en algo que comienza a sentir que la vida se mueve. Y así como la gonada comienza a dar un indicio de que el embrión apareció y se entró a mover. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Crea toda la potencia de la luz. Hago un ramillete para Héctor Fabricio, para América, para el hijo, para su hijo Nahuel. Hago un ramillete precioso para toda la familia Nuim. Hago un ramillete precioso también para vos, Carmen, la que has estado acompañando a la familia Nuim Sato. Como decía el pastor, cuánto aguante debiste tener. Pero sabés que no es aguante, es misericordia. Y dice que Dios compensa a los misericordiosos. Porque dice: bienaventurado aquel que ayudó a sostener la esperanza en aquel que todo lo pudo. Bienaventurados a todos, Alicia Lobato, a todos aquellos. Gracias Silvia, gracias Sonia, gracias Matías, gracias a todos estos que están escuchando y no se están pudiendo comunicar. Gracias Rubén por tu asistencia, por tu paciencia de ayudar a ver simplemente qué nos puede hacer falta. Y anunciamos el mejor tiempo de la aurora. Y cuando una mano se posa en la mano del otro, cuando una mano se posa en la mano del otro, ¿sí? Cuando una mano comienza a posarse en la mano del otro, el estigma de la vida comienza a decir: es mejor obedecer, es mejor decir: qué hermoso Señor, qué hermoso cuando el hacer tu voluntad me ha agradado. Y puedas decir: las cuerdas me están cayendo en lugares deleitosos. Y es hermosa la herencia que me está dejando. Gracias, papá, gracias. Gracias, Jesús, que supiste romper todos los estamentos de la muerte y de la vida. Y que si antes no habías bajado a lo profundo del Seol para llevarte cautivo todo lo que te ibas a llevar cautivo después de tu muerte, no lo anuncies nunca más tan muerto. Empezá a anunciar que Él habita en vos y que vos sos de Él y que Él es tuyo. Ya se escuchan las naciones, el sonido de su voz, convocando a su pueblo. Cántalo conmigo. En un solo corazón, sé valiente y esforzado, es lo que nos pide hoy. El amado está llamando, a sus brazos yo me voy. ¡Aplaudiendo! Nos alegramos en ti, Señor, de un grito de júbilo.
corazón, sé valiente y esforzado, es lo que nos pide hoy. El amado está llamando, a sus brazos yo me voy. Yo me voy. Dígalo, ya se escuchan las naciones, el sonido de su voz, convocando a su pueblo en un solo corazón. Ser valiente y esforzado es lo que nos pide hoy. El amado está llamando, a sus brazos yo me voy. ¿Cuántos se van en los brazos del amado? Díganlo en sus alas no se para. Y seguro siempre estaré. Con cuidado él te tomará. Junto a él no hay que temer. El amado viene sobre los montes, viene a buscar su pueblo. Levántate. El amado viene sobre los montes, viene a buscar su pueblo. Levántate. Dígalo, ya se escuchan las naciones, el sonido de su voz, colocando a su pueblo en un solo corazón. Sé valiente y esforzado, es lo que nos pide hoy. El amado está llamando, a sus brazos yo me voy. Yo me voy, en sus alas no se para. Y seguro siempre estaré. Con cuidado él te tomará. Junto a él no